George Adamski tenía una larga historia en California, que se remontaba a la década de 1930, como una especie de gurú menor. Cuando los platillos voladores adquirieron importancia a finales de la década de los 40, Adamski produjo fotografías de naves espaciales en la atmósfera y cerca de la Luna. El 20 de noviembre del 52, acompañado por 6 asociados, salió al desierto para encontrarse con un platillo aterrizado y su piloto, una figura angelical de cabello rubio a quien Adamski llamaría Orton. Adamski continuó escribiendo libros, dando conferencias en todo el mundo y convirtiéndose en la personalidad de platillo más controvertida de la década de los 50. Aunque despreciado por los ufólogos conservadores, que acusaban de que sus relatos de encuentros con venusinos, marcianos y saturninos equivalían a mala ciencia ficción, también era ampliamente reverenciado por un sector del público. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a confiar en la palabra de la gente del espacio. El contactado canalizador Trevor James Constable advirtió que algunos de ellos eran demonios disfrazados, según él dijo. Algunos años más tarde, el ufólogo de orientación ocultista John Keel escribió, citando: los demonios, diablos y ángeles falsos fueron reconocidos como mentirosos y saqueadores por el hombre primitivo. Estos mismos impostores ahora aparecen como venusinos de pelo largo, dijo Keel en 1970. La muerte de Adamski en abril del 65 marcó el fin de la era de los contactados físicos. Aún así, el contactado más exitoso de años posteriores fue el mismo un contactado físico, Edward Billy Meyer, un hombre rural suizo con experiencia en lo esotérico. Al igual que Adamski y sus homólogos de primera generación, Meyer presentó fotografías, artefactos y testimonios supuestamente confirmatorios para respaldar sus historias de encuentros personales con personas del espacio y de viajes en sus naves espaciales. Los extraterrestres de Meyer provenían del sistema solar de las Pléyades, pero al igual que los venusinos de Adamski, eran personas, hombres y mujeres, hermosos y atractivos, con cabello rubio y una apariencia generalmente del norte de Europa. Pero, a diferencia de la gente del espacio de Adamski y de casi todos los demás, los de Meyer tenían un mensaje específicamente antirreligioso. Los pleiadianos, según Meyer, creían solo en las leyes de la naturaleza. También es seguro decir que, a diferencia de otros contactados, Meyer, un entusiasta hombre de negocios, ha obtenido una recompensa financiera significativa y continua de sus supuestas experiencias. También ha sido objeto de críticas y esfuerzos de desacreditación. Después de divorciarse de él, su exesposa dijo a los investigadores que sus afirmaciones carecían de fundamento fáctico. Pero, y esto es una cuestión importante, ¿qué diferencia a los contactados de los abducidos? Bienvenidos. Esto es El Acechador Nocturno. Yo soy el Dr. Carlos y les invito a dar una mirada a la oscuridad. Los contactados se diferencian de los abducidos en varios aspectos. Una diferencia principal es que los abducidos tienden a encajar en el perfil de ciudadanos comunes, es decir, personas sin experiencia en ocultismo. En ese sentido, también son como la mayoría de los testigos de ovnis. Los secuestrados afirman haber sido secuestrados contra su voluntad y muchos consideran que la experiencia es traumática. La mayoría no afirma haber obtenido una sabiduría superior a partir de su experiencia, y afirman que sus comunicaciones con sus captores carecían de mensajes de elevación cósmica, lo que sí afirman en general los contactados. Esto ha sido investigado por, entre otros, el psiquiatra de la Universidad de Harvard, John Mack. Billy Mayer surgió de la oscuridad en 1975 cuando afirmó haber encontrado personas del sistema estelar pleiadiano. Para verificar sus afirmaciones, presentó algunas fotografías dramáticas de una nave espacial y finalmente hizo algunos videos de la nave volando cerca de su casa en una zona rural de Suiza. Meyer nació el 3 de febrero de 1937 en Boulac, Suiza. Según su historia, cuando era niño vio un ovni y posteriormente escuchó una voz y vio imágenes mentales. Esas comunicaciones ocurrían a diario y aprendió a responderlas telepáticamente. En el 44 conoció a un humanoide llamado Sfat y dio su primer paseo en un platillo.
Sfat le dijo que había sido elegido y que llegaría a comprender su estatus especial en una fecha posterior. Sus contactos telepáticos con Sfat continuaron durante algunos años, pero fue reemplazado después del cumpleaños número 16 de Meyer por Asket, una joven. Estos contactos coexistieron con signos externos de una vida inestable. Cuando era joven, Meyer se escapó de casa varias veces y finalmente aterrizó en la Legión extranjera francesa. En el 58 inició una etapa de vagabundeo por Oriente Medio y el sur de Asia. Finalmente regresó a Suiza en el 70 y se instaló en una granja. En 1974 hizo un anuncio para personas que quisieran ser parte de un grupo de estudio metafísico y pronto se reunió con él una pequeña congregación para discutir temas ocultos. Al año siguiente anunció que no solo había visto un platillo volante, sino que había aterrizado y desembarcado de él una hermosa mujer. Habló con ella durante 1 hora y media. La mujer, que dijo llamarse Semyase, provenía del planeta Erra en las Pléyades. De todas las personas con las que los pleiadianos habían contactado, solo Meyer había pasado todas las pruebas, según le dijeron. Semyase preparó el escenario para que Meyer tomara una serie de fotografías de lo que se denominó nave de rayo o Beamship. Todo eso fue la principal evidencia de Meyer para un mundo incrédulo. Afirmó haber realizado varios viajes en las naves, incluida una visita a las Pléyades. Las Pléyades en sí se definen como un cúmulo estelar, parte de la constelación de Tauro. Entre las personas que se enteraron de las afirmaciones de Meyer se encontraba Timothy Good, que estaba trabajando en una biografía de George Adamski, el contactado original de los años 50. Trajeron copias de las fotografías de Meyer a los Estados Unidos y se las entregaron a Wendell Stevens, ex coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y uno de los investigadores y estudiosos del fenómeno ovni más importante del mundo, dueño de una fototeca que contenía más de 10.000 imágenes de avistamientos. Stevens visitó a Meyer en octubre del 77 y después de investigar sus afirmaciones, creó una empresa para comercializar las fotografías y las historias relacionadas. En el 79, un libro de mesa que se llamó UFO Contact from the Pleiades, Volume 1, hizo que el mundo tomara conciencia de sus afirmaciones. A medida que crecía la controversia en torno a Meyer, la mayoría de los ufólogos rechazaban sus afirmaciones de contactado. En el 81, Cal Croft publicó los resultados de su investigación. El incidente de Meyer, el engaño más infame en ufología, así lo nombró. Según él, demostró que las fotografías de Meyer eran unos pequeños modelos sujetos por una cuerda. Siguió con un segundo libro, Naves espaciales de las Pléyades, en el 90, en donde había más descubrimientos que dañaban la historia o la veracidad de la historia de Meyer. Se encontraban fotografías supuestamente tomadas desde el espacio por el contactado, que resultaron ser fotografías de la NASA. Sin embargo, más personas produjeron libros generalmente más favorables hacia Billy Meyer, como el del escritor Gary Kinder, que se llamó Light Years. Según Billy Meyer, las fotografías y películas muestran naves espaciales extraterrestres flotando sobre la campiña suiza. A las supuestas naves espaciales las llama Beamships. Según Meyer, los pleiadianos le dieron permiso para fotografiar y filmar sus naves para poder presentar pruebas de sus visitas extraterrestres. Según él, algunas de las fotografías muestran escenas prehistóricas de la Tierra, extraterrestres y objetos celestes desde un supuesto punto de vista no terrestre. Sin embargo, en entrevista con el autor Gary Kinder, Meyer admitió haber usado algunos modelos para recrear escenas después de que su esposa mostrara fotografías de modelos incompletos que pensó habían sido destruidos o quemados. Durante una exposición de arte del 2017 sobre conspiraciones, se mostraron muchas de las fotografías de Meyer. El curador de fotografía Gordon MacDonald comentó en los exámenes de la década de 70 que las fotografías no fueron manipuladas y dijo: el hecho de que las fotografías sean reales, es decir, imágenes reales tomadas con una cámara real, no significa que sean de lo que la persona dice que son. En el 97, la ex esposa de Meyer, Calliope, dijo a los entrevistadores que sus fotografías eran modelos de naves espaciales que Billy había elaborado con elementos como tapas de botes de basura
tachuelas para alfombras y otros objetos domésticos, y que las historias que contaba sobre sus aventuras con los extraterrestres eran igualmente ficticias. También dijo que las fotos de supuestas mujeres extraterrestres, como Asket y Nera, eran en realidad fotos de Michelle de la Fave y Susan Land, miembros del grupo de canto y baile The Gold Diggers. Más tarde se confirmó que las mujeres en las fotografías eran miembros de The Gold Diggers actuando en The Dean Martin Show. Stevens y sus asociados han seguido siendo firmes partidarios de Meyer y han seguido distribuyendo numerosas publicaciones durante la década del 90. Stevens ha editado una serie de varios volúmenes de notas de contacto de Meyer. Billy Meyer tiene actualmente 87 años. El 28 de febrero del 75, Meyer fundó una organización sin fines de lucro denominada FIGU, traducido sería Comunidad Libre de Intereses para las Ciencias del Margen, las Ciencias Espirituales y los Estudios OVNI. Construyó su sede principal en Zurich, Suiza, bajo el nombre de Semjase Silver Star Center. La finalidad de la organización está enfocada en facilitar la difusión de información sobre todas las facetas de la verdad, pero concediendo a cada individuo el derecho a su propia opinión. Asimismo, FIGU tiene como objetivo difundir una serie de principios, recomendaciones y enseñanzas basadas en leyes universales creativas con el objeto de llevar una vida íntegra y responsable. Los pilares universales indican son el amor, la paz, la libertad y la armonía. Sin embargo, la organización destaca la no persecución de fines políticos, religiosos y sectarios dentro de sus enseñanzas. Asimismo, otros de sus principios son la lucha por el conocimiento, el amor, la armonía, la sabiduría y la evolución, pero no por el poder, el dinero ni la riqueza. No es vive y deja vivir, sino vive y ayuda a otros a vivir. La organización rechaza todo extremismo de carácter ideológico, político, religioso, así como todo fundamentalismo, terrorismo, anarquismo, dogmatismo, fanatismo y males similares idénticos. Les agradezco su compañía. Yo soy el Dr. Carlos. Esto es El Acechador Nocturno y recuerden, aquí en este podcast siempre es de noche.